10. Accidente del transbordador espacial Challenger, 1986. El lanzamiento del transbordador espacial Challenger estaba siendo transmitido en vivo por CNN. A bordo del mismo iban 7 astronautas, incluyendo a la maestra Tristan Caulife, miembro del programa especial Profesores en el Espacio, por lo que no solo estaba todo el mundo pendiente del lanzamiento, sino que también habían varios niños y escolares presenciando el evento, que tenía esta dimensión única y humana representada en la maestra. Se estima que un 17% de toda la población estadounidense vio el lanzamiento y la catástrofe en vivo. El Challenger se desintegró tan solo 73 segundos después de su lanzamiento. 9. Masacre de Múnich, 1972. Durante los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, 11 miembros del equipo olímpico israelí fueron tomados como rehenes y, posteriormente, tras un fallido intento de rescate, asesinados por un grupo terrorista palestino. Los motivos por los que los intentos de rescate de los rehenes por parte de la policía alemana fracasaron, fueron debido a la extensa y detallada cobertura de los medios de comunicación, que terminaron alertando a los terroristas. 8. Protestas de la plaza de Tiananmen, 1989. Una serie de manifestaciones lideradas por estudiantes chinos tuvo su trágico desenlace cuando el gobierno de este país decidió hacer oídos sordos a las reivindicaciones de los manifestantes y acabar con las protestas mediante el uso de la fuerza. De esta manera, los tanques y la infantería del Ejército Popular de Liberación se hicieron presentes en la plaza de Tiananmen y comenzaron la masacre, con una cruel represión que dejó miles de muertos y otros miles de heridos. El evento dio lugar también al célebre manifestante que pasó a ser conocido como el hombre del tanque, que se puede ver en el vídeo. Un solitario rebelde que hace frente a una columna de tanques del ejército chino impidiéndoles el paso. 7. Terremoto y tsunami de Japón, 2011. Un desastre natural de características apocalípticas tuvo lugar en Japón en 2011, con un terremoto que se ubica como el más potente sufrido en ese país y el cuarto más potente de todos los tiempos. Su magnitud fue de 9,0 en la escala sismológica y el maremoto que lo precedió tuvo olas de hasta 40 metros. 6. El asesinato de John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos en 1963, fue uno de los primeros acontecimientos históricos a los que la gente tuvo acceso en detalle gracias a las imágenes grabadas y difundidas por noticieros televisivos. Fue el cuarto presidente de Estados Unidos asesinado, pero el que mayor impacto causó debido a esta transmisión casi simultánea. 2 días después de la muerte de JFK, un canal estadounidense transmitió en vivo el funeral del presidente, que fue visto por aproximadamente 180 millones de espectadores. También fue visto por millones de televidentes, el asesinato de Lee Harvey Oswald cuando era trasladado de prisión. 5. La caída del muro de Berlín, 1989. 28 años después de su construcción, el muro de Berlín, con toda su carga simbólica a cuestas, fue derribado, marcando el fin de la Guerra Fría y el mundo bipolar. Durante algunas semanas, canales de televisión de todo el mundo mostraban las imágenes de los alemanes acudiendo en masa al muro para demolerlo. 4. Terremoto del Océano Índico, 2004. En diciembre de 2004, un terremoto submarino tuvo lugar en el Océano Índico, ocasionando una serie de tsunamis que asolaron las costas de muchos de los países que bordean este océano, dejando casi 230.000 personas muertas y unos cuantos millares más desaparecidas. Este terremoto y los tsunamis que provocó se ubica, de acuerdo a sus nefastas consecuencias, como el 9º desastre natural más mortal de la historia moderna. 3. Atentados del 11 de septiembre, 2001. Todos recuerdan dónde estaban o qué estaban haciendo el 11 de septiembre de 2001, cuando todos los canales de noticias del mundo reportaban que un avión se había estrellado contra una de las Torres Gemelas. Probablemente también, muchos vieron el segundo avión estrellarse en vivo y los impactantes acontecimientos que siguieron. Muchas personas lanzándose aterradas al vacío y, finalmente, el derrumbe de las 2 imponentes torres. 2. El alunizaje del Apolo 11, 1969. Uno de los acontecimientos históricos más importantes y significativos de la historia de la humanidad fue la llegada de los 3 astronautas estadounidenses y la nave Apolo 11 a la superficie lunar. Millones de espectadores vieron en vivo cómo el comandante Neil Armstrong se convertía en el primer ser humano en pisar la Luna. Se estima que alrededor de 500 millones de personas a lo largo de todo el mundo vieron este momento histórico en el preciso momento en que estaba ocurriendo. 1.
Bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki. El lanzamiento de bombas atómicas sobre estas dos ciudades japonesas, por parte de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, es hasta el momento la única vez en la historia de los conflictos bélicos que se han utilizado armas nucleares, y esperemos que se mantenga así. Gracias a grabaciones realizadas por el Departamento de Guerra de EU. Muchos tendrán presente esa aterradora imagen de las nubes de hongo provocadas tras la caída de las bombas Little Boy en Hiroshima y Fat Man en Nagasaki. Los trágicos resultados fueron de 240.000 muertes y de una destrucción sin precedentes, que quedarán para siempre como una de las historias más trágicas e inhumanas de la historia moderna. Una masacre, con una cruel represión que dejó miles de muertos y otros miles de heridos. El evento dio lugar también al célebre manifestante que pasó a ser conocido como el hombre del tanque, que se puede ver en el vídeo. Un solitario rebelde que hace frente a una columna de tanques del ejército chino impidiéndoles el paso. 7. Terremoto y tsunami de Japón, 2011. Un desastre natural de características apocalípticas tuvo lugar en Japón en 2011, con un terremoto que se ubica como el más potente sufrido en ese país y el cuarto más potente de todos los tiempos. Su magnitud fue de 9,0 en la escala sismológica y el maremoto que lo precedió tuvo olas de hasta 40 metros. 6. El asesinato de John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos en 1963, fue uno de los primeros acontecimientos históricos a los que la gente tuvo acceso en detalle gracias a las imágenes grabadas y difundidas por noticieros televisivos. Fue el cuarto presidente de Estados Unidos asesinado, pero el que mayor impacto causó debido a esta transmisión casi simultánea. 2 días después de la muerte de JFK, un canal estadounidense transmitió en vivo el funeral del presidente, que fue visto por aproximadamente 180 millones de espectadores. También fue visto por millones de televidentes, el asesinato de Lee Harvey Oswald cuando era trasladado de prisión. 5. La caída del muro de Berlín, 1989. 28 años después de su construcción, el muro de Berlín, con toda su carga simbólica a cuestas, fue derribado, marcando el fin de la Guerra Fría y el mundo bipolar. Durante algunas semanas, canales de televisión de todo el mundo mostraban las imágenes de los alemanes acudiendo en masa al muro para demolerlo. 4. Terremoto del Océano Índico, 2004. En diciembre de 2004, un terremoto submarino tuvo lugar en el Océano Índico, ocasionando una serie de tsunamis que asolaron las costas de muchos de los países que bordean este océano, dejando casi 230.000 personas muertas y unos cuantos millares más desaparecidas. Este terremoto y los tsunamis que provocó se ubica, de acuerdo a sus nefastas consecuencias, como el 9º desastre natural más mortal de la historia moderna. 3. Atentados del 11 de septiembre, 2001. Todos recuerdan dónde estaban o qué estaban haciendo el 11 de septiembre de 2001, cuando todos los canales de noticias del mundo reportaban que un avión se había estrellado contra una de las Torres Gemelas. Probablemente también, muchos vieron el segundo avión estrellarse en vivo y los impactantes acontecimientos que siguieron. Muchas personas lanzándose aterradas al vacío y, finalmente, el derrumbe de las dos imponentes torres. 2. El alunizaje del Apolo 11, 1969. Uno de los acontecimientos históricos más importantes y significativos de la historia de la humanidad fue la llegada de los 3 astronautas estadounidenses y la nave Apolo 11 a la superficie lunar. Millones de espectadores vieron en vivo cómo el comandante lo que no solo estaba todo el mundo pendiente del lanzamiento, sino que también habían varios niños y escolares presenciando el evento, que tenía esta dimensión única y humana representada en la maestra. Se estima que un 17% de toda la población estadounidense vio el lanzamiento y la catástrofe en vivo. El Challenger se desintegró tan solo 73 segundos después de su lanzamiento. 9. Masacre de Múnich, 1972. Durante los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, 11 miembros del equipo olímpico israelí fueron tomados como rehenes y, posteriormente, tras un fallido intento de rescate, asesinados por un grupo terrorista palestino. Los motivos por los que los intentos de rescate de los rehenes por parte de la policía alemana fracasaron, fueron debido a la extensa y detallada cobertura de los medios de comunicación, que terminaron alertando a los terroristas. 8. Protestas de la plaza de Tiananmen, 1989. Una serie de manifestaciones lideradas por estudiantes chinos tuvo su trágico desenlace cuando el gobierno de este país decidió hacer oídos sordos a las reivindicaciones de los manifestantes y acabar con las protestas mediante el uso de la fuerza.
De esta manera, los tanques y la infantería del Ejército Popular de Liberación se hicieron presentes en la plaza de Tiananmen y comenzaron la masacre, con una cruel represión que dejó miles de muertos y otros miles de heridos. El evento dio lugar también al célebre manifestante que pasó a ser conocido como el hombre del tanque, que se puede ver en el vídeo. Un solitario rebelde que hace frente a una columna de tanques del ejército chino impidiéndoles el paso. 7. Terremoto y tsunami de Japón, 2011. Un desastre natural de características apocalípticas tuvo lugar en Japón en 2011, con un terremoto que se ubica como el más potente sufrido en ese país y el cuarto más potente de todos los tiempos. Su magnitud fue de 9,0 en la escala sismológica y el maremoto que lo precedió tuvo olas de hasta 40 metros. 6. El asesinato de John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos en 1963, fue uno de los primeros acontecimientos históricos a los que la gente tuvo acceso en detalle gracias a las imágenes grabadas y difundidas por noticieros televisivos. Fue el cuarto presidente de Estados Unidos asesinado, pero el que mayor impacto causó debido a esta transmisión casi simultánea. 2 días después de la muerte de JFK, un canal estadounidense transmitió en vivo el funeral del presidente, que fue visto por aproximadamente 180 millones de espectadores. También fue visto por millones de televidentes, el asesinato de Lee Harvey Oswald cuando era trasladado de prisión. 5. La caída del muro de Berlín, 1989. 28 años después de su construcción, el muro de Berlín, con toda su carga simbólica a cuestas, fue derribado, marcando el fin de la Guerra Fría y el mundo bipolar. Durante algunas semanas, canales de televisión de todo el mundo mostraban las imágenes de los arrestas de la plaza de Tiananmen, 1989. Una serie de manifestaciones lideradas por estudiantes chinos tuvo su trágico desenlace cuando el gobierno de este país decidió hacer oídos sordos a las reivindicaciones de los manifestantes y acabar con las protestas mediante el uso de la fuerza. De esta manera, los tanques y la infantería del Ejército Popular de Liberación se hicieron presentes en la plaza de Tiananmen y comenzaron la masacre, con niños y escolares presenciando el evento, que tenía esta dimensión única y humana representada en la maestra. Se estima que un 17% de toda la población estadounidense vio el lanzamiento y la catástrofe en vivo. El Challenger se desintegró tan solo 73 segundos después de su lanzamiento. 9. Masacre de Múnich, 1972. Durante los Juegos Olímpicos de Múnich de 1910. Accidente del transbordador espacial Challenger, 1986. El lanzamiento del transbordador espacial Challenger estaba siendo transmitido en vivo por CNN. A bordo del mismo iban 7 astronautas, incluyendo a la maestra Tristan Caulife, miembro del programa especial Profesores en el Espacio, por lo que no solo estaba todo el mundo pendiente del lanzamiento, sino que también habían varios en una cruel represión que dejó miles de muertos y otros miles de heridos. El evento dio lugar también al célebre manifestante que pasó a ser conocido como el hombre del tanque, que se puede ver en el vídeo. Un solitario rebelde que hace frente a una columna de tanques del ejército chino impidiéndoles el paso. 7. Terremoto y tsunami de Japón, 2011. Un desastre natural de características apocalípticas tuvo lugar en Japón en 1972, 11 miembros del equipo olímpico israelí fueron tomados como rehenes y, posteriormente, tras un fallido intento de rescate, asesinados por un grupo terrorista palestino. Los motivos por los que los intentos de rescate de los rehenes por parte de la policía alemana fracasaron, fueron debido a la extensa y detallada cobertura de los medios de comunicación, que terminaron alertando a los terroristas. 8.